Duda, cuando hablamos de animación, hablamos de un tema vasto y sobre todo extremadamente álgido. El tema de la animación vendría siendo un tema bastante amplio que abarca diferentes bases y sobre todo abarca diferentes hechos con respecto a la animación. Más que nada podemos ver los deseos del autor plasmado en múltiples caricaturas, así como también podemos ver sobre el contenido personal de cada autor plasmado en los dibujos animados. Y es que sin lugar a duda los dibujos animados han ido evolucionando y sobre todo han creado diferentes tópicos de los cuales podríamos hablar en torno al mundo cartoon. Pero sin lugar a duda uno de los tópicos más interesantes y sobre todo más populares, por así decirlo, sería el tópico del fandom y también sería el tópico de la fanbase que se llega a crear en base a dicho. Sin lugar a duda, el shippeo vendría siendo el arte de representar lo que algunos fans consideran como relaciones románticas. Es muy común y es casi normal, por así decirlo, ver una relación romántica en ciertos cartoons y sobre todo un interés romántico que el autor plasma de manera que se muestre que dos personajes se gustan. De esta manera puede transmitir los sentimientos del autor, así como también se puede transmitir una nueva trama total para la serie, siendo esto bastante común en algunos cartoons. Esto es básicamente casi común en casi cualquier serie animada, ya que de esta manera pues se nos transmite ir de los personajes y se acopla una relación más humanizada con el espectador, mostrando parámetros de romance, cariño y afecto entre los múltiples personajes que podrían existir en determinada serie. Sin embargo, hay un dato muy importante cuando se da relación inclusive amistosa entre dos personajes que tienen un fanbase o una base bastante grande de admiración. Da por origen a los llamados shippeos o ships de personaje. Muchos van a preguntar cómo es que surge el shippeo, qué tipos de shippeos existen y sobre todo cuándo es que se da un shippeo. El shippeo se da cuando encontramos demasiada afinidad o demasiado cariño entre dos personajes. Básicamente pueden ser dos personajes que son considerados como amigos, pero el shippeo se da en la cabeza de la persona que lo está viendo y sobre todo se está dando la idea de que estos personajes pues pueden llegar a ser algo más que amigos, o que inclusive sería algo genial que el autor los convirtiera en algo más que amigos por la afinidad y sobre todo el buen comportamiento que ambos muestran en pareja. Básicamente en este momento es cuando se da el shippeo, después de que se muestra demasiada afinidad entre dos personajes, y es parte de el fan convertirlos en una relación romántica o hacer que estos tengan una relación romántica dentro de su cabeza, aunque no sea algo canónico. Cuando hablamos de algo canónico es algo que está en la serie y que ha aparecido en la serie. Como tal, es algo totalmente fidedigno a la animación. Sin embargo, la mayoría de los shippeos son no canónicos y es muy raro llegar a ver un shippeo que se vuelve realidad. Aunque sí ha habido shippeos que se vuelven realidad, aunque sea temporalmente por el bien del cartoon. El arte de los shippeos existe desde hace mucho tiempo y no es algo que se limite exclusivamente a lo que vendría siendo caricaturas, el anime o dibujos animados. Ha habido shippeos de todo tipo y como lo mencioné anteriormente, el shippeo se da cuando se encuentra demasiada afinidad entre dos personajes o dos personas. Inclusive puede ir por la calle un chavo que esté jugando demasiado con una chava que se estén llevando demasiado bien y automáticamente en tu cabeza vas a pensar que son novios, aunque puede que la realidad es que sean amigos o hasta puede que sean familia. Pero data desde hace más de 10 años y a remontar inclusive a lo que vendría siendo la existencia del mismo ser humano. Como lo mencioné anteriormente, los shippeos no se limitan simplemente a lo que vendría siendo animación o dibujos animados, sino que también se puede agregar a situaciones cotidianas donde vemos que amigo se lleva demasiado bien con una amiga y automáticamente ya los visualizamos como pareja. Posibles eventos históricos, y es que el shippeo podría existir desde que el ser humano esta habilidad de raciocinio o pensamiento de vincular a dos personas como posible pareja y tener una imaginación de que estos pues probablemente son una pareja, siendo un arte bastante antigua y sobre todo bastante arcaica, más que nada por el hecho de que el fandom personas simplemente tienen la capacidad de imaginar y sobre todo de crear conceptos tal y como ellos quieran, siendo un arte bastante común. Y es que podemos encontrar varios ejemplos de shippeos a lo largo del mundo de la animación.
Luego hay un dato bastante curioso, que la misma palabra de shippeo pues nos dice que está basada en lo que vendría siendo la palabra relationship o relación entre parejas. Básicamente el shippeo tiene una parte un tanto oscura o un tanto interesante o intrínseca que vendría siendo la base del fandom o que vendría siendo el desarrollo cognitivo personal. Básicamente cuando una persona en sí un shippeo, es normal que la persona arraigue su forma de pensamiento y sobre todo defienda a capa y espada lo que vendría siendo dicho shippeo por el simple hecho de que representa algo que él realmente quiere, él o ella realmente quieran. Sin embargo, cuando este shippeo no es canónico o este shippeo está siendo desplazado por algún otro personaje, pues sale a relucir la toxicidad del fandom en algunas ocasiones. Digo en algunas ocasiones porque no pasa en todas las ocasiones. Un ejemplo de esto vendría siendo el Lapidot. Para hablar del Lapidot hay que profundizar un poco más, porque el Lapidot tiene dos cuestiones totalmente diferentes, pero que a la vez desatan la toxicidad un poco del fan. Me encanta mencionar el caso del Lapidot por el hecho de que esta marca lo que vendría siendo el antes y después en la historia de los shippeos, porque es uno de los shippeos que más controversias ha desatado y que sobre todo ha inclinado todo en una serie. Partiendo de todo, el shippeo de Lapidot tenía dos problemas. El primer problema es que a muchos fans no les gustaba ver a Peridot con una relación tan estrecha con Lapislázuli, después de que Peridot había sido bastante mala y había sido bastante cruel con Lapislázuli, torturándola y sobre todo maltratándola psicológicamente, motivo por el cual gran parte del fandom no quería ver a Peridot enamorada de Lapislázuli. Mientras tanto, otra parte del fandom sí estaba contentos de que Peridot se haya redimido y estuviera desarrollando una buena relación con Lapislázuli, a punto de que probablemente estas dos se fusionarían. Recordemos que el fusionarse en Steven Universe es más que nada un tema sobre relación y sobre todo de confianza y amor hasta cierto punto. Sin embargo, este hecho dividió al fandom y sobre todo se dividió aún más cuando Rebecca Sugar en una conferencia indicó que el Lapidot, o que por lo menos la fusión de Lapislázuli y Peridot se iba a hacer canónica. Sin embargo, ella no había especificado que como tal iba a haber un romance entre Peridot y Lapislázuli. Sin embargo, al ver el caso de una fusión, pues muchos miembros del fandom se enfadaron y comenzó aquí una gran pelea, ya que por medio de pensamiento y de ideales propios, el fandom comenzó a luchar entre sí por definir el destino de estos dos personajes, dando y desatando sobre todo una base conflicto en relación a qué estaba bien o qué estaba mal con la relación de Peridot y Lapislázuli, motivo por el cual gran parte del fandom se dividió por pensamientos personales. Es algo bastante normal, ya que podemos ver también que cuando algún otro personaje está tratando de separar a la pareja o empieza a tener mayor afinidad con dicho personaje, pues el fandom que apoya el primer shippeo pues comienza a mostrar disgusto o desagrado al punto de que inclusive puede dejar de ver la serie en caso de que el shippeo que a ellos no les gusta se haga canónico. Esto podemos verlo en el caso de Star vs las Fuerzas del Mar con Starco y Arco, básicamente un shippeo causó también la disolución de muchos fans de la serie por el hecho de que estaban mostrando algo que al fandom no le gustaba como tal y en concreto pues el fandom decidió separarse. Es algo bastante similar a lo que pasó con Lapidot, pero el caso de Lapidot es un poco más fuerte porque este caso se dio muchísimo antes, cuando la fanbase de Steven Universe apenas se estaba consolidando. Que seguramente si tú nunca has creado un shippeo, en este punto te preguntarás, oigan, shippear es algo tonto o es algo bastante extraño, y la verdad es que no. Puede que inclusive tú mismo te hayas shippeado con algún otro personaje o con alguna chica de tu instituto o del colegio simplemente por el hecho de imaginarte en una relación con dicha persona. Entonces el shippear no es algo tan extraño, ni mucho menos es algo tan raro. Es como lo dice el mismo verbo, relationship, que es una relación entre personajes, una relación
concreto. Y es que realmente el shippear no es algo tan extraño como lo mencioné previamente, porque cualquiera puede imaginar y sobre todo puede desarrollar ciertos sentimientos. Y en cierta forma, cuando alguien shippea a dos personajes es porque se siente identificado con alguno de los personajes y por tal motivo desarrolla este tipo de relación entre personajes, haciendo que ellos se enamoren. Básicamente el mismo creador del shippeo puede estar enamorado de alguno de los personajes, motivo por el cual encuentre características de él mismo o de ella misma en alguno de los dos personajes y sobre todo encuentre cualidades que le gusten, desarrollen cierta afinidad con su forma de pensar en algún otro personaje. Shippeo sea una forma de relación también bastante grande entre el personaje y el autor del shippeo. También existen los llamados shippeos instantáneos. Estos shippeos más que nada se dan cuando encontramos afinidad entre dos personajes bastante rápido o simplemente porque nos gusta que ambos personajes estén juntos. Un ejemplo de esto podría ser lo visto en Owl House, ya siendo el shippeo de Bosha y Willow, que básicamente se dio en tan solo un episodio y que por tal motivo voy a definir como un shippeo instantáneo. Básicamente se pensó que Bosha hace bullying a Willow y la molesta, sin embargo esto no se puede interpretar a ciencia cierta como algo negativo o como algo totalmente incorrecto, porque el fandom lo tomó como que Bosha en realidad está enmascarando sus sentimientos por Willow y que esta simplemente la molesta para llamar su atención y que de esta manera no pueda ser rechazada. Básicamente es lo mismo que pasa en Hey Arnold entre el caso de Helga G. Pataki con Arnold. Y hablando de Hey Arnold, podríamos tenerlo como uno de los shippeos más antiguos vistos en el mundo de la animación. Más que nada porque a pesar de que Arnold tuvo diferentes parejas, al final un gran sector shippeaba a Helga, que realmente estaba enamorada con Arnold, pero este al final desarrolló los sentimientos necesarios para querer a Helga G. Pataki. Se podría decir que este también se podría mostrar como shippeo que más que nada fue canónico y fue oficial. Que de cierta manera el shippear no solamente conlleva parejas de diferentes sexos o diferentes géneros, sino que también en ocasiones se lleva a parejas del mismo género o del mismo sexo en el medio de los shippeos. Realmente el shippear es el arte de imaginar y de desarrollar una pareja soñada o idealizada por el fandom. Así que podríamos decir que en conclusión que el shippear es simplemente el arte de imaginar o de desarrollar una pareja en base a los gustos y sobre todo en base a las cualidades que le agradan a cierta parte del fandom con respecto a algunos personajes. Es algo que ha existido desde siempre y que siempre existirá mientras el ser humano posea la imaginación y sobre todo posea las ganas de encontrar ese amor idealizado. Y bueno gente, espero hayan disfrutado el video. Si es así, dejen su poderosísimo Sblooder like. Les habló su colega Siles Blooderman, deseándoles un gran y riquísimo